Después de tantas guerras, tantas calamidades, tantos crímenes, tantas enfermedades, llegará el momento en que pasaremos a disfrutar del trofeo de la victoria final. El tema que consideraremos ahora es la metrópolis universal del Nuevo Mundo. Vamos a considerar las preciosas promesas de la palabra de Dios acerca de cómo viviremos en el más allá. En Isaías, el capítulo 65, los versículos 17 al 25, se nos cuenta algo de lo que será la nueva tierra y los nuevos cielos que Dios planea hacer. Y el profeta contemplaba los cuadros horrendos de sus días. Venían ejércitos invasores que les cosechaban todo y los dejaban con los dientes limpios sin poder comer. Destruían y mataban hombres, mujeres y niños. Cuadros horripilantes. Y comienza a describir lo que no pasará ya. Para poder entender eso, tenemos que prestar atención a lo que ocurría entonces, porque el profeta dice, esto no pasará más allá. Dice en el versículo 17, porque yo crearé un nuevo cielo y una nueva tierra, y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá al pensamiento. Aunque al principio habrá un juicio en donde se verá la justicia de Dios al condenar a los malvados, después de 1000 años seremos proyectados en forma completa hacia la eternidad y quedará como un viejo pasado aquello que no vendrá más a la memoria. Y dice el versículo 18, os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que voy a crear, porque voy a crear alegría a Jerusalén y a su pueblo gozo. Para un cristiano, la Jerusalén de la que habla acá es la Jerusalén que está en el cielo y que descenderá del cielo al cabo de 1000 años. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, dice Dios. Una eterna alegría, un eterno gozo. Cuando era muchacho, me dio por componer música, me gustaba la música. Primero, cuando tenía 15 años, tenía un perro y compuse una pieza al piano para mi perro en las carreras que tenía detrás de las liebres en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Mi perro tras la liebre fue casi mi primera composición. Después tuve una noviecita y la novia ocupó el lugar del perro, disculpen, una broma. Y entonces le compuse una pieza al piano a mi novia titulada Soñando en ti. Luego los valores religiosos se desarrollaron con más fuerza y compuse algunas canciones sobre la muerte y la pasión de Cristo y la resurrección, una cantata para coro de hombres con dúos, solos, cuartetos, quintetos junto con el coro, que duraba 1 hora, e hice en aquel entonces un long play, como lo llamaban esos discos grandes de 33 revoluciones. Tuve que reducirlo a 40 minutos. El que murió y resucitó. Y la segunda cantata fue sobre la eternidad. Yo no tengo aquí el coro que en aquella oportunidad tuve, pero voy a cantar para ustedes 3 canciones en este mensaje. La primera la cantaré ahora y luego durante el desarrollo cantaré otra y al final, para terminar, cantaré una tercera canción.
descendió ya la ciudad gloriosa. Descendió ya la ciudad gloriosa, ni una mancha en ella hay. Vedla pura, llena de hermosura, brilla en ella eterna luz. Gloria, gloria, Cristo es el Rey, digno es el Cordero de Dios. Gloria, aleluya, gloria, aleluya, el Señor por siempre reinará. Por las calles de oro caminamos con los santos del Señor. Con los fieles del pasado hablamos de esta eterna redención. Gloria, gloria, Cristo es el Rey, digno es el Cordero de Dios. Gloria, aleluya, gloria, aleluya, el Señor por siempre reinará. Cada sábado vendrán los pueblos a adorar al Redentor. Por los siglos le tributaremos nuestra eterna redención. Gloria, gloria, Cristo es el Rey, digno es el Cordero de Dios. Gloria, aleluya, gloria, aleluya, el Señor por siempre reinará. Sí, el Señor por siempre reinará. Amén. Bueno, mi hermano menor cantaba en este coro y el coro le hacía como eco en esta parte de solo. Más que lucir mi voz, lo que deseo aquí es poder compartir algo de lo que viví en esos sueños del más allá. Y Dios quiere que nosotros soñemos con las realidades del mundo venidero para que las cosas materiales no tengan tanto poder. Dice de nuevo, lo repetimos, en Isaías 57, 19, me alegraré con Jerusalén, la ciudad eterna, y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de llanto ni voz de lamento. Recuerdo hace unos años atrás, cuando inicié mi ministerio en la ciudad de Montevideo, una familia que estaba asistiendo a mis conferencias me preguntó, ¿los adventistas lloran cuando pierden a un ser querido? Me dejó intrigado y le pregunté, ¿por qué me hace esa pregunta? Porque asistí a una reunión acá en esta cuadra donde había muerto alguien y los religiosos le decían a los familiares que dejaran de llorar y que debían tener fe. Bueno, me acordé de un pasaje, el más corto de la Biblia, y Jesús lloró. Jesús no vino como una computadora fría que miraba y asimilaba los hechos sin vivir, sin sentir, vino a mostrar el corazón de Dios. Pero hay un llanto, hay una diferencia entre el llanto de una persona que muere sin fe, es decir, de una persona que pierde a un ser querido, y que no tiene fe, de aquella que se despide hasta pronto, sabiendo que volverá a verla. Y llegará el día en que nunca más habrá llanto ni voz de lamento. Dice el versículo 20 de Isaías, allí no habrá más niño que viva pocos días, ni anciano que no cumpla sus días. Los niños morían de pestes,
fácilmente en aquella época. También había personas que no podían llegar a la ancianidad y todos podrían cubrir un ciclo de la vida. El contraste entre lo que ocurre acá y lo que ocurre allá se ve en el siguiente versículo. El que muera, es decir, aquí, de 100 años, allá será considerado joven. Y el pecador de 100 años será considerado maldito, es decir, no será admitido. Acá en esta vida se da el contraste de que hay personas malvadas y que viven una larga edad y personas justas, nobles, que mueren sin poder cubrir el ciclo de la vida que se compara a 100 años. Esta ancianita que se ve en la lámina pasó el récord Guinness por ser la persona de más edad en la Tierra. Cumplió 117 años en Ontario el año 1997. Mi suegra está por cumplir ya 101 años. Los otros días leí de alguien que había llegado a 119, pero es muy difícil encontrar gente que puede vivir tanto. Sigue diciendo el pasaje de Isaías: edificarán casas y habitarán en ellas, plantarán viñas y comerán su fruto. Jesús dijo que Él se iba a ir para preparar mansiones. Cuando me vaya y os prepare lugar, dijo, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Estaremos con el Señor. Está preparando mansiones para nosotros, mansiones que reflejarán el gusto del arquitecto divino en esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice el apóstol Pablo. En el versículo 22 de Isaías 17 continúa el profeta diciendo: mis elegidos disfrutarán la obra de sus manos. Muchos plantaban, pero no podían cosechar, les arrebataban lo que habían plantado. Pero allá encontrarán deleite en lo que ellos harán. No vendrán ejércitos invasores para destruirles lo que plantaron, ni pestilencias de ninguna naturaleza. En el versículo 22 compara ya los días, no a los días de 100 años, que es más o menos el ciclo máximo que se puede aspirar a vivir en este mundo, sino a los días de los árboles, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Hay árboles que tienen muchos más de 100 años, las famosas secuoyas en Estados Unidos, donde estuve en 2 oportunidades. Algunas hasta tienen, se lo puede ver por los anillos, hasta 4,000 años. Dice el versículo 25 además: el lobo y el cordero pasarán juntos. El león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. En todo mi santo monte no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. Vemos que la serpiente seguirá arrastrándose. Una maldición que Dios dio sobre la serpiente sería que se arrastraría sobre el polvo de la tierra. Y allí continuará arrastrándose. Pero hay serpientes que pasan a domesticarse y hasta tienen buenas relaciones con los seres humanos. Y nadie se encontrará a disgusto por cómo Dios lo hizo, así como un ave o un perro o un león. Ningún animal ni ningún ser humano le preguntará a Dios: ¿por qué me hiciste así? Porque habrá paz y felicidad en toda la extensión de la creación divina. Isaías 11:6 anticipó que el lobo iba a estar con el cordero y no iba a haber destrucción. Hasta los niños podrán jugar con los leones sin temor alguno. Este cuadro antiguo fue famoso. Yo lo vi en el cuarto de mis abuelos
y en algunos antiguos creyentes, donde se representa lo que dice Isaías 11:6, un niño conducirá a un león, a un tigre, a un cordero, a los animales vacunos, etc. El versículo 23 dice, no trabajarán en vano ni engendrarán para maldición, porque junto con sus descendientes son linaje de los benditos del Eterno. Ahora les pregunto a ustedes, ¿va a haber casamiento en el cielo? ¿Vamos a tener hijos? Acá dice, no engendrarán para maldición, pero tampoco dice que engendrarán para bendición. Está mostrando que aquí en la tierra se daba a luz, pero no para bendición porque morían ya de pequeños muchos niños. Eso no ocurrirá ya, pero va a haber realmente casamiento. Jesús advirtió sobre este hecho cuando los saduceos que no creían en la resurrección vinieron con una pregunta capciosa. Le dijeron a Jesús, si hay resurrección, y una mujer enviudó y volvió a casarse, y enviudó y volvió a casarse, y enviudó y volvió a casarse, y enviudó y volvió a casarse, se rayó el disco 7 veces. ¿Con cuál de todos sus maridos se va a quedar esa mujer? Y se imaginaba la pelea que iba a haber entre los hombres en la resurrección por esa mujer. ¿Cómo les respondió Jesús? Les dijo, los que fueren, erráis, primero les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En primer lugar, ignoraban las Escrituras porque las Escrituras decían y dicen que habrá perfecta felicidad y nadie hará daño en el santo monte del Eterno. Y en segundo lugar, ignoraban el poder de Dios para resolver eso. Porque los que fueren tenidos por dignos, siguió diciendo Jesús, de alcanzar aquel siglo, no se casan ni se dan en casamiento, porque son como los ángeles de Dios. Bueno, podríamos decir que no habrá entonces casamiento. Y aquí quiero decirles algo otra vez. No lo sabemos porque eso no dice Jesús. La expresión casarse y darse en casamiento la empleó para hablar de casamientos frívolos, de casamientos ligeros, no tomados en serio, como los que ocurrieron antes del diluvio y los que iban a ocurrir en los tiempos del fin. Estamos viviendo en una época en donde parecería haber más divorcios que casamientos, una prueba clara de que este mundo ha llegado a su momento final como fue en los días anteriores al diluvio. Y por eso dijo Jesús que se casarían y darían en casamiento, no se tomaría en forma seria el matrimonio. Y lo que Jesús entonces dice con respecto a los ángeles y con respecto a los que resucitarán, que no participarán de esas pasiones carnales que llevan a cometer crímenes, luchas y peleas de poder. En cierta oportunidad, recuerdo que en una de mis clases dije a los jóvenes cuando estaba enseñando teología en Puerto Rico, les dije que acá en la tierra yo no puedo abrazar ni besar a las esposas de ustedes porque soy carnal y uno debe aprender a tomar ciertas distancias, buscando explicar lo que no podemos explicar desde aquí, por supuesto, pero en ese intento les dije, pero allá en la nueva vida, en donde no tendremos esas pasiones carnales, yo voy a poder abrazar y besar a las esposas de ustedes. Y uno de ellos me miró y me dijo, y nosotros a la suya también. Tuvimos que reírnos. Y entonces le dije, tienen razón.
Nosotros no podemos explicar eso, porque aquí somos de carne y hueso. Pero Dios tiene poder para resolver todo esto. Y sobre el casamiento y sobre si se tendrán nuevos hijos, el silencio es elocuencia porque Dios no lo ha revelado. Lo que sí sabemos es que querremos estar con nuestros hijos, con nuestros esposos, con las familias que formamos. Anhelaremos de corazón que ellos puedan estar allí. De allí que nos esforzamos también por la salvación de ellos. Antes que clamen, sigue diciendo el profeta, responderé yo, habla de parte de Dios. Mientras estén aún hablando, yo habré oído. Entonces nos despediremos de uno de los momentos más felices que hemos podido tener aquí en la tierra, y es de la oración. Como dice el canto, tan solo entonces cuando esté contigo en la celeste Sión, entonces me despediré de ti, feliz dulce oración. Antes de orar, Dios ya habrá respondido. Aquí a menudo nosotros tenemos que aprender a esperar, a ejercer fe, y a veces hasta pasamos por momentos de angustia y Dios pone a prueba nuestra fe. Pero allá no seremos puestos a prueba, porque habremos triunfado para siempre. Y aun antes que quisiéramos clamar, Dios ya habría respondido a nuestra oración. Antes de estar de parto, dio a luz, dice el capítulo 66, versículos 7 al 9 de Isaías. Antes de tener dolores, se engendró hijo. ¿A qué se refiere? A la nueva Jerusalén, a la ciudad de Dios. Nacerá de golpe. Por eso pregunta, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Nacerá una nación en un momento? Sí, por la resurrección de los muertos. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, continúa el texto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago nacer, no daré a luz, dice el Eterno. Yo que hago engendrar, seré detenido, pregunta tu Dios. Sí, mis queridos amigos, habrá una resurrección, la resurrección final de todos los justos. Y los redimidos entrarán en la ciudad del cielo como un torrente que desborda. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que os nutráis y os saciéis del seno de sus consuelos, para que bebáis y os deleitéis con su abundancia. Porque así dice el Eterno, yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como un torrente que desborda. Y beberéis, en brazos seréis traídos, y sobre sus rodillas seréis regalados, como aquel a quien su madre consuela, así os consolaré a vosotros, y en Jerusalén hallaréis consuelo. Recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, se habían caído, se habían lastimado, algo les había pasado y entraban llorando a la casa. Y a veces llegaba antes que mi esposa y les decía, ¿qué te pasó? Y me decían, mamá. Las madres tienen un corazón, una ternura. Dios les dio eso. Y llegan al corazón de los hijos, los acariciaba, les hablaba dulcemente y salían corriendo otra vez. Así mimará Dios a los redimidos. Acá tenemos que estar sufriendo privaciones, maltrato de toda naturaleza. Vivimos a veces desconfiados de lo que pueda decir esta persona o hacer la otra o de lo que nos pueda ocurrir, pero tenemos que aprender a confiar en Dios porque Dios busca lo mejor para nosotros y llegará el día en que nos mimará, nos tratará como si fuéramos sus hijos.
Una vez en una conferencia lloraba y lloraba una mujer. No sabía por qué lloraba tanto, estaba tocando este pasaje. Había ido a Estados Unidos, no podía volver porque era ilegal y hacía 4 años no veía a sus pequeños y se los había dejado a su mamá. Y en el interior decía, ¿por qué yo no puedo mimar a mis hijos? Pero Dios mimará a todos sus hijos. Allí sí podrá hacerlos, aquí no puede, porque perdemos a menudo la verdadera dimensión o la verdadera realidad de la vida y tenemos que aprender a aceptar las realidades que se dan. Cuando veáis esto, se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, dice el versículo 14. Y esto nos puede llevar a Apocalipsis 21:4. En esa descripción del mundo venidero y de la ciudad de Dios, en el anteúltimo capítulo de la Biblia y del Apocalipsis dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Una vez asistí a un sepelio. Un pastor había muerto de metástasis, cáncer. Estuve en sus momentos finales y vi el testimonio de fe antes de morir. Las iglesias habían orado por él porque era una persona muy querida. Cuando se dio el sepelio, allí estaba la hija de 12 años, el muchacho de 14 años llorando y llorando. Y estaba la madre, la esposa, la madre de esos chicos. Y le decían, papito, papito. Pero ya papito no respondía. Y todos mirábamos en silencio ese cuadro hasta que se acercó alguien. Se acercó y venía como sonriendo y le puso la mano al muchacho. Y le comenzó a hablarle al oído con un rostro que parecía iluminado. El muchacho, llorando y llorando, de repente levantó los ojos, levantó el rostro bañado en lágrimas y esbozó una sonrisa. No escuchábamos lo que esa persona le decía, pero podíamos entender, volverás a ver a tu papá. Esa es la esperanza de un cristiano, la esperanza de aquellos que creen en la resurrección de los muertos. Finalmente se dio ese sepelio y quedé impresionado por el mensaje de un pastor en el que habló de los silencios de Dios. Y habló que Pablo fue decapitado y Dios guardó silencio. Pedro fue crucificado cabeza abajo y Dios guardó silencio. Isaías fue aserrado vivo. Los grandes hombres de Dios murieron. Pareciera como que Dios no responde al clamor o a las circunstancias en las cuales pueden pasar sus hijos, pero no es así. Los silencios son a menudo la mejor respuesta de Dios en este mundo. Y aun cuando su hijo clamó en la cruz del Calvario, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios guardó silencio, ocultó su rostro de él. Pero el hijo confió en su padre y murió, dando un testimonio de fe y pasando a ser redentor de todos nosotros. Dios enjugará toda lágrima de los redimidos. Hoy lloramos casi sin consuelo a veces, pero entonces tendremos un consuelo eterno. En el Salmo 23, el Salmo del pastor, decía David en el versículo 2, en verdes praderas me hará descansar, restaurará mi alma, versículo 3, y en adelante dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hay un río que sale de la ciudad de Dios, que está en el jardín del Edén. Es el río del Edén. La ciudad de Dios tiene, de acuerdo a las descripciones del Apocalipsis, a las medidas que allí se encuentran, unos 2.200 kilómetros cuadrados. Apocalipsis 21:16.
Una gran multitud, dice el Apocalipsis, de redimidos de todas las edades entrará allí. El pueblo de Dios siempre fue un remanente. Si fueren como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo, dijo el profeta Isaías y el apóstol Pablo lo repitió. Pero el remanente de todas las edades, incluso el último, el de los 144,000 que describe el Apocalipsis, todos juntos conformarán la gran multitud que Dios prometió a Abraham, que nadie podría contar, como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Quiere decir que esa ciudad es inmensa y habrá lugar para todos nosotros. Una distancia extraordinaria, y me trae esperanza porque el cielo no es solo para milagreros o para personas como lo cree la teoría popular de que hacen un gran milagro o hacen una vida especial de devoción. Si nos humillamos delante de Dios e invocamos el nombre de Cristo, podemos estar entre los redimidos. Porque nadie se salvará por sus propios méritos. Nos salvaremos por la gracia del Hijo de Dios, creyendo en lo que Él hizo. Dice Apocalipsis 7, vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Así se cumple la promesa que Dios dio a Abraham. Y estaban ante el trono y en presencia del Cordero, del Redentor. Bueno, las aguas del río de la vida son ríos de aguas vivas, no son nauseabundas. Me imagino cuán lleno de peces estará ese río. Qué preciosura será contemplarlos. Jesús también se refirió a los niños. Ellos estarán en el reino de los cielos. Dijo Jesús en Mateo 19:14, dejad los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si no os volviereis como niños, dijo Jesús, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños cambian constantemente en sus sentimientos más fácil, no guardan rencor. Debemos nosotros tener un corazón más limpio como el de los niños. Venid, benditos de mi Padre, dijo Jesús, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Apocalipsis 3:4 dice, andarán conmigo vestidos de ropas blancas, vestidos de ropas de justicia, porque esas ropas blancas fueron emblanquecidas en la sangre del Cordero, dice el Apocalipsis. Fueron purificadas con el perdón de los pecados en virtud del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y ya no habrá maldición alguna, Apocalipsis 22:3. Nuestra herencia será la ciudad celestial, una ciudad de oro. No entrarán avaros allí, porque si viesen esas calles de oro tratarían, no sé, ante la gran multitud tal vez de esconder parte por si alguna vez faltan. Nadie hará daño. Un arco iris, dice Apocalipsis 4:3, rodeaba el trono de Dios. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, hay muchas moradas. Voy pues a prepararles lugar. Y esa ciudad será el deleite de los redimidos. Construirán casas, dice Isaías. Habitarán en ellas, pero habrá una casa, una mansión que Dios tendrá para nosotros en la ciudad. Y podremos ir y asistir a esa ciudad. Cada sábado vendrán los pueblos a adorar delante del Eterno, dice Isaías, el último capítulo, el capítulo 66, los últimos versículos. Y de mes en mes también irán allí a adorar. Cuando estaba en Francia, a los alumnos se les enseña a criticar siempre lo que dicen los profesores como un método de aprendizaje que ya lo tienen desde la misma primaria. Y algunos me dijeron, ¿cómo podemos saber que cada sábado vamos a adorar a Dios y cada mes también? Nosotros no guardamos los meses. Pero el Apocalipsis dice que el árbol de la vida da su fruto cada mes.
y podremos disfrutar de ese fruto. Una vez se hizo un experimento con unos niños, y esos niños, pequeños, y se les puso 3 alimentos, y en cada alimento había vitaminas que el niño necesitaba y que los 3 compensaban. Y le daban a elegir, y el niño se ensuciaba la boca con uno, y al después otra vez con el mismo, y solo después empezaba con el otro, y solo después con el tercero. Y los científicos llegaron a la conclusión de que cuando los apetitos no están pervertidos, se gusta más lo que más se necesita. Y el árbol de la vida contiene las vitaminas o los elementos que necesitaremos para perpetuar nuestra vida para siempre. Y alguien me preguntó, ¿pero acaso Dios necesita hacer perdurar la vida a través de un fruto? Y yo les dije, la Biblia dice que a través de un fruto exquisito que querremos comer, Dios perpetuará la vida, y se terminó la discusión. Dios puede hacerlo de muchas maneras, pero escogió esa porque quiere que nosotros disfrutemos, aún con el paladar de lo que hizo para nosotros. No harán daño en mi santo monte, Isaías 65, 25. Nunca más tendrán hambre ni sed. ¿Cuántos murieron en el desierto? ¿Cuántos padecieron por grandes sequías? Pero el sol no los molestará más ni ningún otro calor. Porque el Cordero los apacentará, dice el versículo 17. Después de tanta aflicción, Isaías 53, 11, verán el fruto de su alma. Él verá, Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero, el siervo del Eterno. Verá el fruto de su alma y quedará satisfecho. ¿Por qué Dios continuó con la humanidad después que se introdujo el pecado y no destruyó este mundo de una vez? Porque pensó en la gratitud de aquellos que serían redimidos con su sangre. Y al ver finalmente el fruto de aquellos a quienes rescató, gozará, verá el fruto de su alma y quedará satisfecho. La tierra estará llena del conocimiento del Señor, como el agua llena el mar. Isaías 11, 9. Si tantas personas que viven en la amargura y hasta se quitan la vida tuviesen el conocimiento de Dios que hay en la palabra de Dios, qué maravilloso sería. Podrían mirar con fe, con optimismo hacia adelante. Andarán conmigo en vestiduras blancas, Apocalipsis 3, 4. Me imagino la eterna gratitud de quienes nos dieron el mensaje, o de aquellos a quienes dimos el mensaje. Aquí en la tierra, alguien que ofreció un libro, que ofreció un cassette, que ofreció un CD, como se llama hoy, o que dio una palabra de aliento, o que enseñó la palabra de Dios. Cuando vean el fruto también de ese esfuerzo, qué alegría que tendrán. Años atrás estuve en un lugar donde había sido pastor muchos años, donde se fundó la Iglesia Adventista en Uruguay cuando cumplía 100 años. Y allí pude ver a distintas personas a quienes les había dado el mensaje adventista 20 años antes. Y quedé asombrado viendo cómo se habían multiplicado, cómo se habían mantenido firmes. Uno planta la semilla del Evangelio, pero Dios cuida el crecimiento, aun cuando uno se va. Los guiará, dice, a fuentes de agua viva. Verán su rostro, veremos el rostro del Hijo de Dios, veremos el rostro del Padre también, porque el pecado no nos privará de contemplar su gloria como es hoy. Hoy, por vivir en un mundo pecador, de labios inmundos, como dijo Isaías, no podemos contemplar a Dios en toda su gloria porque pereceríamos, pero entonces verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. En la casa del Señor era el sueño de David en el Salmo 23. Moraré para siempre.
Podremos estar allí, nunca seremos expulsados. Elena de White escribió en el libro El conflicto de los siglos, página 735. El último capítulo es el más colosal porque describe las glorias del mundo venidero. Allí los redimidos conocerán como son conocidos. Los sentimientos de amor y simpatía que Él mismo implantó en el alma se desahogarán del modo más completo y más dulce. Aquí no podemos expresar siempre todos nuestros sentimientos, aun los mejores, porque hasta existe el dicho que cuando el milagro es grande, hasta el más santo desconfía. Pero allá nosotros podremos estar libres de toda inhibición. Jesús les descubrirá la riqueza de la redención. Dice Apocalipsis 5:13, a todos los que estaban en el cielo les oí cantar. Al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Permítanme cantar ahora un segundo canto titulado Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Era un quinteto el que lo interpretaba, pero aquí lo haré solo. Cielo nuevo y tierra nueva ya nos pertenecen hoy. Un hogar perenne y puro nos legó nuestro buen Dios. Somos todos conducidos en la gloria del Señor. Cual pastor con su rebaño a pastos tiernos lleva él. Bebo de las aguas vivas, aguas puras de su amor. Cristalinas corren suaves por el valle del Edén. Oh, qué hermosa es la ribera de este río celestial. Dulces trinos de avecillas dan su música feliz. Con el lobo está el cordero y el cabrito junto al león. Veo a un niño conducirlos con ternura infantil. Quien creó todos los mundos me relata su amor. Aun las señas de los clavos en sus manos puedo ver. Él sufrió por mí y murió en la cruz. De sus labios puedo oír la historia fiel de su vida en aquel mundo de maldad. Todo fue por ti, pues estando aquí, mi amor no me dejaba verte allí, impotente y sin consuelo en el dolor. Cuán feliz estoy con mi Redentor, por los siglos que sucederán sin fin, serán sin fin. El estudio de su amor no agotaré. Amén. El estudio del amor de Dios jamás lo agotaremos. Mis elegidos disfrutarán la obra de sus manos, dice Isaías 65:22. Ahora vemos en un espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cabalmente como soy conocido. 1 Corintios 13:12. Y Daniel 12:3 dice, entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. No entrará en la ciudad de Dios ninguna cosa impura, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. Habrá un juicio, hay un juicio. Nuestros nombres tienen que estar escritos en el libro de la vida del Cordero. Si nosotros nos convertimos y somos bautizados, nuestros nombres son escritos allí. Los cimientos de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. Visité muchos museos naturales en distintos lugares del mundo. Siempre me gusta contemplar especialmente las piedras que describe el Apocalipsis, pero yo creo que hay muchas más piedras preciosas que el arquitecto divino ha puesto en esa ciudad. En el libro El conflicto de los siglos, 732, dice Elena de White, solo queda un recuerdo. Nuestro Señor llevará siempre las señales de crucifixión, de su crucifixión, y las marcas de su humillación son su mayor honor. A nadie más se le ocurrirá iniciar un camino diferente del que Dios trazó. A nadie más se le ocurrirá rebelarse porque una pesadilla habrá quedado, sí, atrás de la vida que tuvimos en este mundo, pero también estarán las marcas del Hijo de Dios que mostrarán el precio de la redención de un mundo rebelde. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Serán reyes y sacerdotes con Cristo y reinarán con Él por 1000 años y reinarán por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 20 y Apocalipsis 22. Nos extenderemos como reyes. ¿Por qué? Porque el pecado nunca más se enseñoreará de nosotros, porque nunca más nos harán zancadillas, porque podremos vivir en perfecta paz como personas en quienes la ley de Dios habrá sido escrita por toda la eternidad en los corazones. Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos. Libres de las cadenas de la mortalidad, se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos mundos, mundos a los cuales el espectáculo de las miserias humanas causaba estremecimientos de dolor y entonaban cantos de alegría al tener noticia de un alma redimida. Con indescriptible dicha los hijos de la tierra participan del gozo y de la sabiduría de los seres que no cayeron. Comparten los tesoros de conocimientos e inteligencia adquiridos durante siglos y siglos en la contemplación de las obras de Dios. Con visión clara consideran la magnificencia de la creación, soles y estrellas y sistemas planetarios que en el orden a ellos asignado circuyen el trono de la divinidad. El nombre del Creador se encuentra escrito en todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y en todas ellas se ostenta la riqueza de su poder. Y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. Recuerdo cuando llegó el día de la graduación de mis estudios. Me pidieron que repasase la lección que siempre se estudia en la Iglesia Adventista cada sábado de una porción de la Biblia. Y durante un trimestre se estuvo estudiando el amor. Y hablé algo acerca del amor. Y cuando estaba hablando de que Dios es amor, que es tan inmenso como Dios mismo, recordé cuando un pastor nos había dicho a los 16 años que teníamos algunos de nosotros, los jóvenes no saben lo que es el amor.
y yo acababa de enamorarme de alguien que hoy es mi esposa. Y pensé para mis adentros, ¿qué sabe ese viejo? Ya se habrá olvidado. Pero como adivinando nuestro pensamiento, siguió diciendo, los jóvenes piensan que saben lo que es el amor, pero no saben lo que es el amor. Recién después de 20 años de casado, uno comienza a conocer lo que es el amor. Y ese pastor estaba allí presente, sentado, y tenía que dar el sermón de graduación. Así que pensé en él, miraba él al suelo. No sé si recordaría, pero dije, yo creo que ese pastor se equivocó. Porque a los 20 años estoy seguro que todavía no se conoce lo que es el amor. Y hoy estará diciendo, y sé que vive todavía, estará diciendo a los 70 años, porque ya tiene más de 90. A los 70 años uno comienza a conocer lo que es el amor. Porque el amor es una planta que cuando Dios la pone está destinada a crecer y debemos cuidarla, debemos protegerla para que no vengan vendavales y rompan esa planta. Y está destinada a crecer y crecer y crecer y extenderse a toda la eternidad. Por eso el estudio de su amor, como canté hace unos momentos, nunca lo agotaremos, porque el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento por toda la eternidad. Una vez estaba con un alumno de teología y subió a mi auto, íbamos a salir, y al dar la vuelta no vi a su esposa, alcancé a frenar justo. No la había visto. Y él me dijo, no me la mate, que es la única que me aguanta. Eso me dejó pensando, hizo una broma. Mi esposa ya lleva muchos años, cerca ya de 50 años que me aguanta. ¿No será que querrá aguantarme toda la eternidad? Bueno, ya dijimos que no lo sabemos, pero querremos estar con aquellos a quienes amamos. Fue la mejor compañera de mi vida. ¿Cómo no podré gozarme estando con ella en el reino de los cielos y agradecerle por su compañía? A medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente y con arrebatadora alegría tocarán sus zarpas de oro, y miríadas y miríadas y millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. Y termina el libro El conflicto de los siglos con estas palabras. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Dulce oración, aliento al alma siempre das. En este valle de aflicción, consuelo siempre me darás. Tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sión, entonces me despediré feliz de